Imagina esto, un joven monje aterrorizado, sudando frío en medio de una tormenta eléctrica, convencido de que va a morir. En su desesperación, grita una promesa que cambiará su vida para siempre. Ese momento de pánico absoluto fue el inicio de una revolución que dividiría al cristianismo. Transformaría Europa y cambiaría el curso de la historia occidental. Hoy vamos a conocer la historia completa de Martín Lutero, un hombre que pasó de ser un monje obsesionado con la salvación a convertirse en el enemigo público número 1 del Vaticano. Un tipo que enfrentó al poder más grande de su época armado solo con una pluma, pergamino y una convicción inquebrantable. Esta no es solo la historia de un rebelde religioso. Es la historia de cómo un hombre común, atormentado por sus propios demonios internos, terminó siendo la chispa que incendió toda Europa. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, un pequeño pueblo minero en Alemania. Su familia no era rica, pero tampoco pobre. Su padre, Hans Luther, era minero y empresario. Un tipo duro que había ascendido socialmente a base de trabajo brutal y ambición. Hans tenía grandes planes para Martín. Quería que su hijo estudiara leyes y se convirtiera en alguien importante, alguien respetado. Pero la educación en esa época no era precisamente amable. Martín recibió una formación estricta y a menudo violenta. Los golpes eran parte del método educativo, tanto en casa como en la escuela. Lutero creció en un mundo donde Dios era principalmente una figura aterradora. No el Dios de amor que muchos conocen hoy, sino un juez implacable esperando para castigar cada pecado. Esta imagen perseguiría a Lutero durante años. La tormenta que cambió todo. En 1505, Martín tenía 21 años y estudiaba leyes en la Universidad de Erfurt, tal como su padre quería. Pero el 2 de julio de ese año, mientras regresaba de visitar a su familia, quedó atrapado en una tormenta eléctrica devastadora. Un rayo cayó tan cerca que lo tiró al suelo. Aterrorizado, convencido de que iba a morir en ese momento, Martín gritó: «¡Ayúdame, Santa Ana! ¡Me haré monje!». Santa Ana era la patrona de los mineros, el mundo de su padre. En su momento de terror absoluto, Lutero hizo la promesa más drástica que se le ocurrió. Y se la cumplió. 2 semanas después, para horror y furia de su padre, Martín entró al monasterio agustino de Erfurt. Hans estaba furioso. Había invertido todo en la educación de su hijo para que éste terminara encerrándose en un monasterio. Pero Martín no podía romper una promesa hecha a Dios. El monje atormentado. Si Lutero pensó que convertirse en monje le traería paz espiritual, estaba completamente equivocado. Se convirtió en el monje más obsesivo que el monasterio había visto jamás. Mientras otros monjes cumplían con sus obligaciones religiosas de manera rutinaria, Lutero se torturaba a sí mismo. Pasaba horas en confesión, a veces hasta 6 horas seguidas, repasando cada pequeño pensamiento, cada posible pecado. Sus superiores empezaron a preocuparse. Su confesor, Johann von Stotz, literalmente le dijo que dejara de venir tan seguido porque no tenía pecados reales que confesar. Pero Lutero no podía parar. Estaba obsesionado con una pregunta que lo consumía: ¿cómo puedo estar seguro de que Dios me ha perdonado? ¿Cómo sé que estoy salvado? Ayunaba hasta debilitarse, se flagelaba. Dormía sin mantas en invierno, pero nada le daba paz. Cuanto más intentaba ganar el favor de Dios, más sentía que fallaba. En 1507, Lutero fue ordenado sacerdote. Durante su primera misa, casi tiene un colapso nervioso. El peso de lo que estaba haciendo, literalmente sostener el cuerpo y la sangre de Cristo según la doctrina católica, casi lo abrumó. Este era un hombre al borde del abismo psicológico. Y la iglesia, que debía darle respuestas, solo le daba más reglas, más rituales, más cosas que hacer para ganarse la salvación. Pero todo estaba a punto de cambiar. El despertar, Roma, la desilusión. En 1510,
Lutero tuvo la oportunidad de viajar a Roma en una misión oficial del monasterio. Para él, esto debió ser como un sueño hecho realidad. Roma, la ciudad santa, el corazón del cristianismo. Pero lo que encontró lo dejó completamente desilusionado. Roma estaba sumida en corrupción. Los sacerdotes celebraban misas a velocidades ridículas para atender a más clientes y cobrar más dinero. El clero vivía en lujo obsceno mientras predicaban pobreza. Lutero subió de rodillas las escaleras santas, un acto que supuestamente liberaba almas del purgatorio. Pero mientras lo hacía, una pregunta lo atormentaba. ¿Quién sabe si esto es verdad? Vio que la institución que se suponía representaba a Dios en la tierra estaba más interesada en el poder y el dinero que en las almas. Esta experiencia plantó una semilla de duda que crecería hasta convertirse en rebelión total. La torre, el momento de revelación. De vuelta en Alemania, Lutero fue transferido a Wittenberg, una universidad relativamente nueva, donde comenzó a enseñar teología. Fue asignado a una torre donde tenía su estudio. Y fue en esa torre donde todo cambió. Lutero estaba estudiando la carta de Pablo a los romanos, específicamente el versículo que dice, el justo vivirá por la fe. Había leído esas palabras cientos de veces, pero esta vez algo hizo clic. De repente lo entendió, no podemos ganarnos la salvación. Es imposible. Dios no está esperando que seamos perfectos para aceptarnos. La salvación es un regalo gratuito que se recibe por fe, no por obras. Esto era revolucionario. Toda la estructura de la iglesia medieval se basaba en la idea de que necesitas a la iglesia para salvarte, que necesitas los sacramentos, las indulgencias, las buenas obras. Pero si Lutero tenía razón, todo eso era innecesario. La relación con Dios era directa, personal, basada en fe, no en intermediarios. Lutero describió este momento como si las puertas del paraíso se hubieran abierto para él. Después de años de tormento, finalmente tenía paz. Pero esta revelación personal estaba a punto de convertirse en una explosión pública. Las indulgencias, la gota que derramó el vaso. En 1517, un monje dominico llamado Hetzel llegó cerca de Wittenberg vendiendo indulgencias. Las indulgencias eran básicamente recibos que supuestamente reducían el tiempo que tú o tus seres queridos pasarían en el purgatorio. Hetzel era un vendedor brillante y sin escrúpulos. Tenía un eslogan que se hizo famoso: tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio salta y vuela. ¿Y para qué era todo ese dinero? Para construir la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa León X necesitaba fondos, y las indulgencias eran su método de recaudación. Lutero estaba indignado. Sus estudiantes y feligreses llegaban diciendo que ya no necesitaban arrepentirse porque habían comprado indulgencias. Esto contradecía completamente lo que Lutero había descubierto sobre la fe y la gracia. El 31 de octubre de 1517, Lutero escribió un documento con 95 tesis. 95 puntos de debate sobre las indulgencias y otros problemas de la Iglesia. Según la tradición, las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, aunque esto es debatido por historiadores. Lo importante no es dónde las puso, sino lo que decían. Lutero no solo criticaba las indulgencias, cuestionaba toda la autoridad del Papa para perdonar pecados. Estaba desafiando el sistema completo, y gracias a una invención relativamente nueva llamada imprenta. Esas 95 tesis se esparcieron por Alemania en semanas y por toda Europa en meses. Martín Lutero acababa de iniciar una revolución sin darse cuenta: la rebelión. La respuesta de Roma. Al principio, el Vaticano no tomó a Lutero muy en serio. Era solo otro monje quejándose. Pero cuando sus escritos empezaron a circular masivamente y a ganar seguidores, Roma se dio cuenta de que tenían un problema. En 1518, Lutero fue convocado a Augsburgo para retractarse. Se reunió con el cardenal Cayetano,
quien esperaba que Lutero simplemente se disculpara y terminara todo el asunto. Pero Lutero no se retractó. En cambio, exigió que le mostraran en las Escrituras donde estaba equivocado. Este era un movimiento radical. Lutero estaba diciendo que la Biblia tenía más autoridad que el Papa. Cayetano estaba furioso. Le ordenó retractarse o enfrentar las consecuencias. Lutero, temiendo ser arrestado, huyó en la noche. El debate de Leipzig. En 1519, Lutero participó en un debate público en Leipzig contra John Eck, un teólogo brillante y hábil debatidor. Eck era astuto. Logró que Lutero admitiera públicamente que creía que los concilios de la Iglesia y los papas podían equivocarse. Esto era herejía pura. Lutero estaba diciendo que la autoridad máxima no era la institución de la Iglesia, sino las Escrituras. Lo presionó más. Logró que Lutero admitiera que estaba de acuerdo con algunas ideas de Jas, un reformador checo que había sido quemado en la hoguera un siglo antes por herejía. Lutero había cruzado el punto de no retorno. No había manera de dar marcha atrás ahora. Los escritos revolucionarios de 1520. En 1520, Lutero publicó 3 obras que sacudirían Europa. A la nobleza cristiana de la nación alemana. Llamaba a los príncipes alemanes a reformar la Iglesia y rechazar la autoridad papal. Era un llamado directo a la rebelión política. La cautividad babilónica de la Iglesia atacaba el sistema sacramental católico, argumentando que la Iglesia había agregado requisitos innecesarios que mantenían a los cristianos en cautiverio espiritual. L'Albert Edeu cristiano exponía su teología central: somos libres en Cristo, justificados por fe, no por obras. Estos escritos eran bombas teológicas. Lutero no solo criticaba abusos, estaba proponiendo una comprensión completamente diferente del cristianismo. La bula papal y la quema. El Papa León X había tenido suficiente. El 15 de junio de 1520, emitió una bula papal llamada Surgi Domini que condenaba 41 enseñanzas de Lutero como heréticas. Le daba 60 días para retractarse o sería excomulgado. La respuesta de Lutero fue épica. El 10 de diciembre de 1520, convocó a sus estudiantes y simpatizantes a las afueras de Witten. Allí, frente a una multitud, tomó la bula papal, el documento que representaba la máxima autoridad del poder más grande de Europa, y la arrojó al fuego. Mientras las llamas consumían el documento, Lutero declaró que así como quemaban sus libros, él quemaba los de ellos. Era una declaración de guerra total. En enero de 1521, Lutero fue formalmente excomulgado. La Dieta de Worms. El nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, convocó a una dieta imperial en la ciudad de Worms en 1521. Una dieta era una asamblea formal. Carlos quería resolver el problema Lutero de una vez por todas. Lutero recibió un salvoconducto para asistir, pero muchos le advirtieron que no fuera. Recordaban lo que le había pasado a Jan Hus, quien había ido a un concilio con un salvoconducto y había sido quemado de todas formas. Pero Lutero fue de todos modos. Supuestamente dijo: iré a Worms aunque haya tantos demonios allí como tejas en los techos. El 18 de abril de 1521, Lutero se paró frente al emperador, príncipes, obispos y nobles. Le mostraron una mesa llena de sus libros y le hicieron una pregunta simple: ¿te retractas o no? Lutero pidió tiempo para pensar. Al día siguiente regresó y dio una respuesta que se convertiría en legendaria. Explicó que no podía retractarse porque su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Declaró que ir contra la conciencia no era ni seguro ni correcto. Y terminó con las palabras famosas: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Ay. Aunque hay debate sobre si dijo exactamente esas palabras, el sentido es claro. Lutero prefería morir que comprometer lo que creía que era la verdad. Carlos V declaró a Lutero fuera de la ley. Cualquiera podía matarlo sin consecuencias legales.
Lutero era ahora oficialmente el hombre más buscado de Europa, el fugitivo productivo, secuestrado para salvarlo. Cuando Lutero salió de Worms, sabía que su vida estaba en peligro. Pero tenía un aliado poderoso, Federico el Sabio, el príncipe elector de Sajonia. Federico organizó un secuestro falso. Soldados enmascarados interceptaron la carreta de Lutero en el bosque y lo llevaron al castillo de Wartburg, donde lo escondieron. Lutero desapareció completamente. La mayoría de Europa pensó que había sido asesinado. Sus enemigos celebraron. Sus seguidores lloraron. Pero Lutero estaba vivo, escondido en una fortaleza remota en las montañas. La traducción de la Biblia. Aislado en Wartburg, Lutero podría haberse deprimido. En cambio, emprendió uno de los proyectos más importantes de su vida. En solo 11 semanas, tradujo todo el Nuevo Testamento del griego al alemán. Esto era revolucionario. En esa época, la Biblia estaba principalmente en latín, un idioma que solo las personas educadas podían leer. La Iglesia controlaba la interpretación de las Escrituras. Pero Lutero creía que cada cristiano debía poder leer la Biblia por sí mismo. Su traducción no era académica y rígida, era hermosa, poética, accesible. Usó el lenguaje del pueblo común. Esta traducción haría más que cualquier otra cosa para difundir las ideas de la Reforma. También estandarizó el idioma alemán moderno, similar a como la versión King James influenció el inglés. La imprenta permitió que copias baratas se distribuyeran ampliamente. Por primera vez en la historia, personas comunes podían tener una Biblia en su propio idioma en sus hogares. Era poder para el pueblo, era información democratizada. Los desafíos internos. Pero mientras Lutero trabajaba en su fortaleza, la reforma que había iniciado comenzaba a escapar de su control. En Beck, algunos de sus seguidores más radicales empezaron a hacer cambios drásticos. Andreas Karlstadt, uno de los colegas de Lutero, comenzó a eliminar imágenes de las iglesias, cambiar radicalmente la misa y promover ideas que Lutero consideraba demasiado extremas. Grupos de campesinos inspirados por las ideas de libertad espiritual de Lutero comenzaron a exigir libertad económica y social también. Lutero tuvo que regresar secretamente a Wittenberg en 1522 desafiando órdenes para calmar las cosas. Predicó 8 sermones en 8 días, llamando a la moderación y al orden. Este sería un patrón recurrente. Lutero había desatado fuerzas que no podía controlar completamente. Era revolucionario en teología, pero conservador en política social. Las consecuencias, la guerra de los campesinos. En 1524 a 1525, estalló la guerra de los campesinos en Alemania. La Mayo era rebelión popular en Europa antes de la Revolución Francesa. Los campesinos, inspirados en parte por las ideas de libertad cristiana de Lutero, se levantaron contra sus señores feudales. Publicaron demandas que incluían el fin de la servidumbre, el derecho a elegir sus propios pastores y reformas económicas. Al principio, Lutero intentó mediar. Escribió Exhortación a la paz, donde criticaba tanto a los príncipes por su opresión como a los campesinos por su violencia. Pero cuando la rebelión se volvió violenta, con campesinos saqueando y matando, Lutero tomó partido decisivamente por los príncipes. Escribió un panfleto incendiario titulado Contra las hordas asesinas y ladronas de los campesinos, donde llamaba a los nobles a aplastar la rebelión sin piedad. Los príncipes masacraron a unos 100,000 campesinos. Este fue uno de los momentos más oscuros de la vida de Lutero. Muchos campesinos que lo habían apoyado sintieron que los había traicionado. Lutero argumentaba que había una diferencia entre libertad espiritual y libertad política, pero para muchos, esta distinción sonaba conveniente. Matrimonio y familia. En 1525, Lutero hizo algo que escandalizó incluso a sus simpatizantes. Se casó. Su esposa era Carina Bombora,
una exmonja que había escapado de su convento inspirada por las enseñanzas de la Reforma. Lutero inicialmente la ayudó a encontrar marido, pero cuando otros arreglos fallaron, se casó con ella él mismo. El matrimonio de un exmonje con una exmonja era visto como escandaloso, casi obsceno, pero Lutero no le importó. Quería practicar lo que predicaba sobre que el matrimonio era honorable, no inferior al celibato. Catarina resultó ser una compañera formidable. Administraba la casa, los negocios, criaba a sus 6 hijos y manejaba las finanzas mientras Lutero se concentraba en escribir y enseñar. Lutero la llamaba cariñosamente mi señora K, y claramente la respetaba. Su matrimonio humanizó a Lutero. Ya no era solo el rebelde teológico, era un hombre casado con hijos, preocupado por las mismas cosas que la gente común. El conflicto con Erasmo y otros reformadores. Lutero no solo luchaba contra Roma, también entró en conflicto con otros reformadores. Erasmo Girolda, el humanista más famoso de Europa, había sido inicialmente comprensivo con Lutero. Pero cuando Lutero publicó La esclavitud de la voluntad, argumentando que los humanos no tienen libre albedrío en asuntos de salvación, Erasmo se sintió obligado a responder. El debate sobre libre albedrío expuso diferencias filosóficas profundas entre los reformadores humanistas como Erasmo y los reformadores protestantes como Lutero. Lutero también chocó con otros reformadores como Ulrico sobre temas como la naturaleza de la comunión. El movimiento de reforma se estaba fragmentando en múltiples corrientes. El antisemitismo de Lutero. No podemos hablar honestamente sobre Lutero sin mencionar sus escritos antisemitas, especialmente sus últimos años. En 1543 Lutero publicó sobre los judíos y sus mentiras, un tratado virulentamente antisemita que llamaba a quemar sinagogas, destruir casas judías y expulsar a los judíos. Estas ideas no eran únicas en su época. El antisemitismo era común en la Europa medieval, pero eso no las excusa. Los escritos de Lutero fueron citados siglos después por los nazis para justificar sus atrocidades. Este es un recordatorio de que incluso las figuras históricas que admiramos por ciertas contribuciones pueden tener lados profundamente oscuros. Lutero fue valiente en desafiar la corrupción de la Iglesia, pero también perpetuó odio terrible contra los judíos. El legado. Los últimos años. Lutero pasó sus últimos años enseñando en Wittenberg, escribiendo prolíficamente y luchando con problemas de salud. Sufría de cálculos renales, artritis y otros males que lo torturaban físicamente tanto como la angustia espiritual lo había atormentado en su juventud. Murió el 18 de febrero de 1546, en su ciudad natal de Eisleben, mientras mediaba en una disputa. Sus últimas palabras escritas fueron: "Somos mendigos, esto es verdad". Hasta el final, mantuvo su convicción central: los humanos no pueden salvarse a sí mismos, dependen completamente de la gracia de Dios. El impacto imposible de medir. Entonces, ¿qué cambió Lutero realmente? Religiosamente creó una fractura permanente en el cristianismo occidental. El protestantismo en todas sus formas, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, metodismo, bautistas, pentecostales, todos trazan su linaje de vuelta a Lutero. Políticamente debilitó el poder del papado y fortaleció a los estados nacionales. Los príncipes alemanes usaron la reforma para afirmar independencia de Roma. Culturalmente promovió la alfabetización y la educación. Su énfasis en que cada persona debía leer la Biblia impulsó la educación masiva. Su traducción bíblica estandarizó el idioma alemán. Filosóficamente, su énfasis en la conciencia individual ayudó a sentar las bases para conceptos modernos de libertad de conciencia y derechos individuales. Pero también desató guerras religiosas que devastaron Europa durante más de un siglo. Las guerras de religión mataron millones. Europa se desangraría hasta la paz de Westfalia en 1648. Martín Lutero fue un hombre contradictorio, valiente y testarudo, brillante y a veces cruel.
Un libertador que también apoyó la represión. Un reformador que también perpetuó odio. No fue un héroe perfecto. Fue un ser humano complejo que vivió en tiempos extraordinarios y tomó decisiones que resonarían a través de los siglos. Lo que es innegable es que un monje atormentado, armado solo con convicciones teológicas y una pluma, cambió el mundo. Demostró que las ideas pueden ser más poderosas que los ejércitos, que un individuo puede desafiar instituciones milenarias, y que a veces la historia gira en torno a alguien que simplemente se niega a callarse. Esa es la historia de Martín Lutero, un hombre que buscaba paz personal y terminó iniciando una revolución mundial. ¿No te recuerda a alguien? Si Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin,